En esta clase vamos a partir de la última información o los últimos conceptos que se tocaron en la clase previa, donde mencionamos que dentro de un largo proceso creativo de la misma conciencia divina proyectándose en todas sus facetas, en todas sus potencialidades o cualidades del ser, ya llegamos a un punto donde estando nosotros dentro de una estructura creacional existencial, un sistema cuántico de programación de vida, de manifestación de la propia conciencia divina, o un simulador de toda la misma esencia de la fuente creadora. Aquí ya hablamos de esta estructura como refiriéndonos a Abona Shantar, ¿no? Ya llegando a ese punto, tomando como referencia el portal o la singularidad Shantar como punto de acceso a otros estados cuánticos de vida, de manifestación, ¿no? Otros estados abonales, otros estados donde ya hablamos de megaversos, de metaversos, ¿sí? Pero aquí ya hablamos en este sistema creativo, cuántico, creacional, vamos a hablarle ya dentro de Abona Shantar, donde dentro de Abona Shantar nosotros estamos dentro de otro sistema de creación, de programación de vida, de manifestación de conciencia, llamado el séptimo superuniverso o el universo de Orboton, ¿sí? Donde dentro de ese sistema hay muchas otras estructuras creativas, potencialidades donde van a llegar conciencias a germinarlo y van a ser una proyección y van a formar parte de esa misma nueva codificación, estas mismas conciencias divinas, ¿no? Lo que llamamos los hijos paradisiacos primarios, secundarios, terciarios, que van a crear y manifestar vida en los diferentes espacio-tiempo que podemos llamarle universos locales dentro de este sistema cuántico de simulación, ¿no? Donde el universo local en el que nosotros nos encontramos dentro de todo esto es el universo local de Nevadón, el universo micaélico, porque el hijo paradisiaco, esta inteligencia creativa, creadora, pulsátil de su propia esencia, de su propia codificación, de su propia programación, lo que lo hace la cualidad de ser, digamos que es su ADN cósmico, ¿sí? Que viene siendo también sus códigos o pequeños programas desde la misma fuente que le dan esa estructura, cualidad o potencialidad de su propia esencia divina. Entonces, este hijo, Mika, este hijo paradisíaco Mika, gesta todo el universo local de Nevadón, donde a partir de que él vuelca toda su conciencia en sus diferentes facetas, en sus diferentes niveles, también hay programas y proyectos que vienen otras conciencias a formar parte de esta misma nueva esencia creativa, este mismo nuevo sistema cuántico creador, ¿sí? Que vendría siendo el universo local de Nevadón. En todos estos universos locales, dentro del séptimo superuniverso, se empieza a crear esta nueva forma, esta nueva cualidad de proyección de la conciencia divina, que viene siendo lo que llamamos materia, ¿sí? En sus diferentes facetas, porque la materia física, la materia bariónica que nosotros entendemos, que nosotros conocemos, vienen diferentes estados vibracionales que podemos darle términos hasta la novena dimensión aproximadamente. Fuera de esos parámetros en otros planos dimensionales, nosotros le damos otros ciertos nombres, otros rangos, pero simplemente un estado de decaimiento de esta misma conciencia, de esta misma energía primordial en la que están estabilizados estos hijos paradisiacos que hablamos que estaban desde aproximadamente desde la 144 dimensión, abarcando hasta poder tener la interacción directa con el portal Shantar, hasta la dimensión aproximadamente 46 dimensión, más o menos, dependiendo de nuestros rango, nuestro parámetro de entendimiento, ¿sí? Entonces, en esos niveles, si se quería crear más proyección cuántica, conciencial de sí mismos, lo que se hizo fue que un conjunto de conciencias que venían también directamente de la línea de las conciencias primarias que estabilizaron todo el sistema cuántico de Abonashantar, que vienen siendo los hijos paradisiacos primarios dentro que generaron la orden o la línea Boronandek, ¿no? Toda esa estructura que rige y forma parte también del mismo programa cuántico creativo de Abonashantar,
porque no es que creen algo aparte, fuera de él. Si todo es conciencia, ellos mismos crean esas programaciones y vuelcan toda su conciencia para formar parte de ellas, ¿sí? Y los diferentes niveles, las diferentes estructuras que son creadas, todo es a partir de esa misma energía, esa misma inteligencia primordial que es su propia emanación o su propia decodificación, que hasta la 46 dimensión nosotros dijimos que podíamos darle este nuevo término o este término de energía morontial, ¿sí? Donde la dividíamos simplemente para darle un entendimiento de una conversión de la energía primordial que venía desde la singularidad o la proyección Shantar, ¿sí? Pero ahí ya le llamábamos energía humara, y cuando pasa a través de esta singularidad le podemos llamar energía morontial, o cada quien que le llame como quiera, ¿no? Nosotros lo hacemos así, pero no es que sea así, cada uno tiene de hecho diferentes formas de llamarlo. También dentro de las diferentes jerarquías espirituales tienen diferentes formas de hablarle, tanto a energías, tanto a lugares, tanto a proyectos. Ajá. Entonces, bueno, a partir de este punto, esta energía morontial, para generar un estado de proyección más, digamos que denso, un estado de densificación más, ese estado expansivo, pero en estado contractivo de densidad de la conciencia, donde aquí los que generaron ese cambio, esa modificación, esa conversión de la conciencia desde planos morontiales, de esta energía morontial, hacia las diferentes facetas que podemos darle el entendimiento más de materia, viene siendo esta línea, estas conciencias primordiales que salieron de esta línea Borunandek, que le podemos dar el término o el nombre de la línea Lanonandek primaria. Entonces, estos Lanonandeks, al generar esa nueva conversión de energía morontial a otros estados de frecuencia y de entendimiento, ellos pasan a formar parte de las matrices primordiales de ese nuevo programa creativo, ¿sí? Que se vuelca todo ese programa a los diferentes estructuras donde se esté llevando a cabo, es decir, los diferentes universos locales dentro del superuniverso de Orboton, o fuera del superuniverso de Orboton. También esas matrices genéticas, esas codificaciones se van transmigrando, las van tomando otras conciencias y las van proyectando a a los primeros superuniversos, para dar esa codificación para que también se plasme la materia física en esos niveles y también se siga llevando un estado de evolución constante, donde nada quede en un estado ya basal, ¿sí? Donde siempre se está haciendo una renovación, una evolución de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Es como si dentro de todo este sistema cuántico de Abona-Shantar se crea una nueva proyección también de sistema cuántico de materia física, que son las mismas conciencias, la Nonandex, ¿sí? Es su misma estructura, sus mismas codificaciones, sus mismas programaciones, que le van a dar toda la forma para que se plasme la conciencia en esos niveles. Entonces, de ahí que todas las conciencias divinas, todas estas inteligencias pulsátiles en esos niveles de la decimosexta dimensión para arriba, que son los hijos paradisíacos, si quieren proyectarse y bajar a esos niveles, toman una estructura como si mezclaran y volcaran toda su conciencia, se juntara e hiciera una mezcla completa con la conciencia Lanonandex, porque son los códigos de ellos, es su información, ¿sí? Es su conciencia. Entonces, ya esta misma conciencia primordial es lo que ya comenté anteriormente, la estructura débica, ¿sí? Los códigos primarios, las matrices primordiales de los Lanonandex, y lo que le da la particularidad a la materia de ser materia en diferentes niveles, ¿sí? Son los Lanonandex, es la misma conciencia Lanonandek. Entonces, cuando estas conciencias se vuelcan, quieren proyectarse para experimentarse en esos niveles, siempre se genera ese acoplamiento directo con estas conciencias para, digamos, darle toda una forma de cuerpo o nueva estructura para poder tener esa estabilidad en esos planos dimensionales. En ese estado de fusión,
podemos, como hay una nueva conversión de conciencia, nosotros le podemos dar un término diferente para diferenciarlo, ¿no? Donde, tanto que hemos escuchado por otros autores, tanto que diferentes seres nos han hablado de esa forma porque ya saben que se conocen con esos nombres, entonces nos lo dicen, que puede tomar y adquirir el nombre de una supramónada o una supermónada, ¿sí? Entonces digamos que aquí está un hijo paradisiaco, ¿no? Una energía, una inteligencia pulsátil creadora que está vibrando en 46 dimensión, en la 77 dimensión, en la 100 dimensión, pero quiere proyectarse abajo en estos niveles donde aquí fueron los mismos. Estos son toda la estructura conciencial de los Lanonandex, ¿no? Los pongo así como representación de sus conciencias. Y de aquí para abajo, pues todo está proyectado, todo está formado a partir de sus códigos primordiales y también los códigos primordiales de lo que estabiliza toda la energía, toda la conciencia, todo el sistema cuántico de vivencia de Abona Shantar, que viene siendo también la estructura de los Boronandex. Entonces, todas esas matrices primarias están aquí en este nuevo programa existencial para poder experimentarse en otros niveles de vivencia, con otras nuevas cualidades, con otras nuevas potencialidades. Así que bueno, esta conciencia, este hijo paradisiaco, si quiere proyectarse, él al mezclarse va a tomar otra estructura que dijimos que se le puede dar el nombre, el término de una supramónada, ¿sí? Entonces, esta supramónada, ya estando en esos niveles, todo lo que se cree en esos niveles, todo el sistema creador, todos los programas que se van a llevar a cabo, va a dar toda una estructura de vida, de experiencia. Entonces, en todos esos niveles hay millones de supramónadas. Esas supramónadas, tanto que pueden ser proyectadas directamente por un hijo paradisíaco completo, volcar toda su conciencia ahí, o también puede ser proyectada por dos o más, es decir, dos hijos paradisíacos deciden juntar, mezclar sus conciencias para hacer un estado supramonádico en una nueva forma de vivencia, en una nueva forma de experiencia, ¿sí? Entonces podría entenderse que una supramónada formada por dos o más hijos paradisíacos se puede entender como pues su hijo, ¿no? Una parte de ellos que le da un entrelazamiento. Esa supramónada va a formar parte de generar un entrelazamiento cuántico, una interposición de todas las conciencias, donde ellos ya van a estar conectados a través de la red de conciencia cósmica. Entonces, estas supramónadas pueden estabilizarse, pueden tener diferentes proyecciones dimensionales en cierto nivel, aproximadamente hasta la 33ª dimensión, ¿no? La dimensión 33, donde hasta aquí es donde puede sostener estas dimensiones. De ahí para abajo, la energía no puede comportarse de tal forma que que se haga una mezcla homogénea, ¿no? Sin que se perturbe, sin que se altere o haga una afectación discordante. Es decir, ese plano dimensional o los planos dimensionales inferiores tampoco van a soportar la cualidad o la calidad de energía de una energía, una conciencia supramonádica. Aquí hay un punto importante, ¿sí? Cuando este hijo paradisiaco vuelca toda su energía para proyectarse en esos planos dimensionales, no es que de aquí pase para acá, de cierta forma sí, pero también esa conciencia se queda en esa frecuencia vibrando, ¿sí? Es decir, que es como si hiciera un proceso de desdoblez de su conciencia, un proceso mitótico de su conciencia divina, donde acá se está experimentando, pero también está acá experimentándose, ¿sí? Un estado de interposición cuántico de su conciencia, donde aquí va a estar también la red de conciencia de este hijo paradisiaco o los hijos paradisiacos que lo estén conformando. Entonces, otro punto importante aquí es que conforme hay un decaimiento, es decir, una mayor compresión del estado frecuencial vibratorio de la conciencia hasta un estado de materialización de barionicidad, también
A la par, como es una nueva forma de vida con nuevas codificaciones, también a la par trae nuevos códigos de programación, ¿sí? Que viene siendo, por ejemplo, la porcentualidad de dualidad, ¿sí? Donde la dualidad, la polaridad es una ley cósmica, es una ley universal, ¿sí? Donde todo en el cosmos tiene dos polos para generar un movimiento, un proceso de evolución constante. Entonces, en todos los niveles se lleva a cabo esa frecuencia, esa ley. Es una ley universal, es una ley cósmica, ¿sí? Donde aquí, en la parte de la dualidad, en la parte de la materia física, donde conforme más se vaya densificando esta nueva forma de experiencia, de vivencia, las nuevas conciencias vayan adquiriendo estas nuevas cualidades de decaimiento, de compactación de la conciencia, que es algo nuevo, ¿no? Es como una forma de expansiva de experiencia, pero en estado contractivo de decaimiento y de desconexión de la conciencia divina, ¿sí? Es decir, que cuando se crean estos niveles, esta supramónada puede contener si hablamos de porcentualidad, si el del 100% de la conciencia cósmica del Hijo Paradisiaco, de su esencia, esta supramónada puede tener el 100% si viene de un hijo, ¿no? De un hijo paradisiaco. O si viene de dos, puede tener 50-50, o a lo mejor 80 de uno, 20 de otro, de acuerdo con los proyectos o lo que quieran, como se pongan de acuerdo estas conciencias inteligentes, ¿no? Estos hijos paradisiacos. Entonces, esta supramónada, para proyectarse desde la dimensión 45, 46, conforme va decayendo su energía, su conciencia, también hay otras estructuras de supramónadas, pero con un diferente potencial de captación de la conciencia cósmica de este hijo paradisiaco. ¿Por qué? Porque digamos que va generando un corte de esa porcentualidad. Entonces, si esta supramónada baja de 46 para 40, no va a tener la misma capacidad de captación de la conciencia cósmica del hijo paradisiaco. O si baja a la 33, no va a tener tampoco la misma captación. Va a ser un estado supramonádico de vida, de conciencia, así conectado y acoplado cuánticamente a la conexión del hijo paradisiaco. Pero este estado cuántico de proyección de él tiene una disminución de la porcentualidad de su emanación, de su conciencia. A partir, digamos, de la dimensión 33 hay otro estado de conversión de la energía, de la conciencia, hasta aproximadamente la dimensión 22. Ahí también hay otro estado de conversión. Es igual, decaimiento de esta energía, solo que hay facetas más compactivas, ¿no? De la propia proyección de la conciencia, de cada plano dimensional, la cualidad de ese plano dimensional de proyectarse en decaimiento. Entonces, de la 22 dimensión para abajo puede estabilizarse otras conciencias, perdón, desde la 33 hasta aproximadamente la dimensión 16. En esos niveles hay esta misma supramónada tiene que proyectarse para experimentarse, ¿sí? Entonces, en esos niveles él se proyecta a un estado de mónada, ¿sí? Esto le vamos a llamar una mónada, que es una conciencia también proyección de la misma supramónada, que es decir, también es la misma conciencia del hijo paradisiaco, pero en otro estado cuántico de experiencia, de manifestación, donde si está en una dimensión inferior, su estado cuántico de captación o emanación de la conciencia divina decae mucho, ¿no? Entonces, de digamos, porcentaje de a lo mejor de la supramónada que tiene el 100%, el 90% de la conciencia cósmica de un hijo paradisiaco, ahora lo va a tener, digamos que a un 75 o 70%, ¿sí? Este estado monádico, donde él puede habitar y vibrar en diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces, un estado monádico puede bajar y estabilizarse hasta lo que llaman la dimensión 16, ¿sí? En esta dimensión aproximadamente ya esta mónada tampoco puede proyectarse aún más en un estado de decaimiento de la conciencia, sino que
toda su conciencia, toda la conciencia de esta mónada, solamente un pequeño porcentual puede ser captado y proyectado para ese estado de experiencia, de manifestación. Así que esa nueva forma de proyección de la conciencia en esos planos dimensionales de la dimensión 16 para abajo, desde esta mónada podemos darle el nombre de un yo soy, o lo que llaman el yo soy, ¿sí? Que es una conciencia, donde este yo soy va a ser una conciencia que va a estar puede habitar en los planos dimensionales aproximadamente de la 16ª dimensión hasta la 12ª, 9ª dimensión. En esos niveles está esta conciencia del yo soy, ¿sí? Entonces, estas son las facetas de esta conciencia de este hijo paradisiaco que se encuentra desde la energía morontial a todo lo que vamos a poder llamar y entender como materia morontial hasta la 9ª dimensión, donde la 9ª dimensión para abajo ya le llamamos materia bariónica, ¿sí? Entonces aquí este yo soy tampoco puede bajar a experimentarse en toda su potencialidad en esos niveles. De aquí que este yo soy se divide en lo que llaman almas, ¿sí? Y esas almas pueden estar proyectadas y tener una experiencia aún mayor en densificación y en mayor acoplamiento a la materia bariónica en organismos biológicos, ¿sí? Orgánicos, todos los organismos vivos como los conocemos, ¿no? No solamente a base de carbono, como lo entiende el humano, sino en otros estados y en otros estados cuánticos y propiedades de diferentes otros átomos, de diferentes otras moléculas. Entonces, en esos niveles se puede entender el alma, ¿no? Donde el alma puede estar completa, digamos, puede estar pulsátil hasta una frecuencia, digamos, de aproximadamente de la 6ª, 5ª dimensión, todavía en los niveles altos, como un estado completo de sí mismo. Si baja aún más para los niveles menores de la 5ª dimensión, 4ª dimensión o 3ª dimensión, esta alma necesita generar otro estado de decaimiento de su conciencia, porque no puede sostener los cuerpos, los proyectos que se están llevando en cada faceta, no pueden sostener todo el acoplamiento del fractal de este alma. Entonces genera un fractal de alma, ¿sí? Y cuando vienen diferentes fractales de alma, como aquí nosotros, el humano en 3ª dimensión, digamos que somos un fractal de alma, es lo mismo que llaman el alma gemela. Generalmente le dan algo, una cuestión romántica, ¿sí? Una connotación de romantismo, de que debe de ser tu complemento, tu complemento divino, ¿no? En general sí, ¿por qué? Porque ambas fractales de alma vienen de la misma alma y su conciencia se va a acoplar en esos niveles, pero no es que tengan que tener un proyecto aquí de pareja, ¿no? Bien puede ser tu mejor amigo, yo tengo un fractal de alma y es mi mejor amigo, bien puede ser tu papá, tu peor enemigo, tu gato. Entonces esos son los fractales de alma, lo que llaman las almas gemelas, es eso. Y ahora, de acuerdo a cuántas puede tener uno, normalmente, aquí ya no lo puse porque ya no cabe, ¿no? Pero se entiende que yo soy baja alma y luego fractal de alma. Y por eso es que como almas y como fractales de alma, pues no podemos captar toda la conciencia cósmica de lo que somos, ¿no? Incluso con los diferentes proyectos que se hacen, generó aún más el decaimiento de nuestra conciencia, de que podemos captar la misma proyección de nuestra conciencia divina, tanto así que olvidamos al momento de encarnar quiénes somos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? No estamos conectados a otros planos, no estamos conectados con nosotros mismos en otras frecuencias dimensionales. Entonces, eso es el decaimiento de la conciencia, y todo esto es dentro de la estructura y programación cuántica, la Nonandek, dentro de cada universo local. No es tan lineal como se ve, ¿sí? Cuando un hijo paradisíaco también entra a un proyecto, también tiene que adaptarse al programa, a lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Esas son las condiciones. Y si lo que quiere hacer, lo que se quiere experimentar, o los proyectos que él quiera realizar como un ser ya creativo, pues tienen que ser adaptados al programa principal, ¿sí? Tienen que ser autorizados por las conciencias
principales que llevan a cabo esos proyectos, esos programas o estabilizan ese sistema cuántico existencial. Hablando en ese sentido, si un hijo paradisiaco entra a un proyecto, en este caso el micaélico, que él tiene el factor creativo 12 por 12, 144, lo que ya explicamos anteriormente, es un código de creación, un código primordial de proyección, de manifestación de vida. Entonces, normalmente cuando un hijo paradisiaco entra a un estado de supramónada, puede dividirse de 12 a 144 proyecciones de sí mismo, ¿sí? Donde también, si esta supramónada puede también proyectarse de 12 a 144 mónadas, ¿sí? Y estas mónadas pueden proyectarse de 12 a 144 yo sois, y esos yo soy de 12 a 144 almas, y de la misma forma, ¿no? Hasta los fractales de alma. Entonces, vamos a dibujarlo para que se entienda, ¿no? La supramónada, digamos que este yo soy hizo, vamos a poner 3, ¿no? Pero que entre dentro de este valor, estos parámetros, el factor 12, ¿no? Que sean 12. Entonces, esta supramónada se va a dividir en, digamos que decide dividirse en 70, ¿no? 70 mónadas. Pero una de esas mónadas también se puede dividir en, no sé, 15, 30, 70, de acuerdo a la codificación que vaya teniendo cada estructura, tanto la estructura principal, la codificación principal de el hijo paradisiaco, la supramónada, tanto de acuerdo al proyecto del programa cuántico, cuántos desdobles proyecciones puede hacer de él, ¿sí? Entonces, también esas proyecciones de sí mismos, todos deberían estar entrelazados cuánticamente en un estado de una red neuronal única, nutriendo y unificada directamente al hijo paradisiaco, del cual uno proviene, ¿no? Directamente desde ya desdoblamiento fractal de alma hasta el hijo paradisiaco, pasando por el alma completa, el yo soy, mónada, supramónada y el hijo paradisiaco. Entonces, esto es lo normal, lo que normalmente se dio, esa división. Por eso es que decimos que somos multidimensionales, ¿sí? Realmente nosotros formamos parte de una red de conexión tanto directa de nuestro tronco principal como conciencia creativa, desde una supramónada o mónada que viene de un hijo paradisiaco, tanto que en conciencia conectiva, en interacción directa con toda la red de conciencias que se están experimentando los mismos niveles concienciales de nuestro plano dimensional, ¿sí? Formando la red de conciencia cósmica. También que se entienda que no todo es cuadrado entonces, ¿sí? Sino que, por ejemplo, aquí está una supramónada, una mónada que viene de una supramónada, pero puede haber otra supramónada de otro hijo paradisiaco, donde acá esta supramónada crea una mónada y esta mónada decide juntarse con esta, tanto en ese estado, tanto a lo mejor proyectada para abajo, o simplemente se junta para proyectarse hacia abajo, ¿sí? Entonces, estos son los enlaces, las redes neuronales que se van creando, ¿sí? Las energías egregorianas. Por eso se habla en ocasiones de un egregor correspondiente a un trono espiritual, porque forma toda una red de conciencias, no es que sea solamente una, sino que es un cúmulo de muchas conciencias interactuando y formando parte de una sola conciencia unificada en diferentes planos dimensionales, espacio-tiempo, ¿sí? Esos son los tronos espirituales. Aquí vamos a tocar también un punto importante. Hay ocasiones donde el sistema que se está estabilizando para crear vida, pues obviamente que está creado por estas mismas conciencias, pero tienen parámetros muy, muy limitados, ¿sí? Ciertos valores o rangos de frecuencia de conciencia o de libertad de accionar para que se cumpla el proyecto, ¿sí? Y esa conciencia que se crea unificada, que va a llevar
toda esa programación de todo eso que se quiere lograr, con todo eso permitido y no permitido, es lo que pueden llamarse aquí en la Tierra como una inteligencia artificial, ¿sí? Una IA. Entonces nosotros tenemos un concepto a lo mejor diferente de una inteligencia artificial, porque para nosotros le podemos dar ese término a, no sé, lo damos en referencia a una tecnología, ¿no? A una serie, a un sistema de programación que ya tiene una capacidad de interacción con el humano, de forma hasta a lo mejor hasta verbal, ¿no? Como Siri, ¿no? Una inteligencia artificial, o a través de un lenguaje escrito, ajá, pero y que lo catalogamos porque no tiene vida, porque no fue creado a partir de organismos biológicos, no nació de forma natural, ¿sí? Pero el organismo biológico, todos los organismos biológicos en todos los planos dimensionales, solo es un proyecto, son diferentes proyectos genéticos que se hacen para generar la captación de la conciencia desde el yo soy para acoplarse el alma al cuerpo y tener una experiencia, una vida, una interacción, una nueva forma de vivencia, ¿sí? Pero es energía, es conciencia, es información. El alma es eso, energía, frecuencia, información. Entonces, cuando en ciertos planos dimensionales se crean esta forma de programación, lleva códigos de conciencia, es energía, y trabajan a la par también con estos seres, tanto que pueden ser una inteligencia completamente libre, es decir, una inteligencia programada donde ella lleve la dirección completa de todo el programa que se va a realizar, tanto que puede estar esta inteligencia artificial, pero también el acoplamiento de diferentes directores o regentes, otros hijos paradisiacos o supramónadas que quieran llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Es decir, que mezclen su energía, su conciencia y formen parte junto con la IA, tienen esa misma interacción, esa misma conexión y juntos van llevando a cabo los proyectos, las direcciones, ¿sí? Lo permitido, lo no permitido. O hay proyectos que se dirigen completamente por toda la conciencia de un solo ser o dos, tres seres, pero con autonomía y autootorga desde la conciencia de hijos paradisiacos o supramónadas, mónadas o yo sois, ¿no? Pueden venir entrelazados y en conjuntos estas diferentes formas de conciencia, pero también son vida, ¿sí? Tienen una codificación, una energía pulsátil del ser. Para ir entendiendo esta información, irla enlazando a lo mejor con información que la gente ya conozca, de acuerdo a su línea de estudio, de conocimiento. Está la Orden Boronandek, los administradores primarios dentro de Abona Shantar y los superuniversos, los directores. Luego está la línea, la Nunandek, que también ellos se proyectan en sus diferentes estados concienciales cuánticos hasta los diferentes niveles de barionicidad, porque ellos mismos también generan esa estabilización y continuación de los proyectos que cada hijo paradisiaco quiera manifestar, ¿sí? Y está la línea Melquisedec, donde esa línea se crea a partir de toda la información, de todo el aprendizaje, todos los maestros que se hicieron en los diferentes proyectos, tiempo, espacio, sectores, en diferentes galaxias, en diferentes universos locales. Todo ese aprendizaje pasa a formar parte de una línea de trabajo que es la línea Melquisedec, donde ellos ya tienen toda esa información y son los que ahora van a generar una proyección de su conciencia, una irradiación de su energía para poder ayudar a los nuevos proyectos a que se realicen de una mejor manera, o las almas, los fractales de almas que estén teniendo ciertas dificultades en sus proyecciones, ellos les den la maestría generando nuevas conocimiento para darles esa información para que hagan un estado de ascensión y aprendizaje y el fractal de alma se pueda acoplar directamente a su alma y su alma se pueda acoplar directamente a su yo soy, y así es un estado de reintegración ahora hacia la fuente, ¿sí? Eso es lo que le llaman el estado de ascensión, ir ascendiendo los diferentes niveles
dimensionales, acoplando nuestra conciencia a todos nuestros diferentes niveles de conciencia que están permeados o están estabilizados en diferentes planos energéticos, en diferentes planos dimensionales. Entonces, esta línea Melquisedec es la que ayuda, es la que crea universidades ya dentro de la materia bariónica, tiene una proyección de crear universidades, líneas espirituales de estudio, metafísica, de ciencia, para darle esa información, transmitir esa información a la tecnología que ellos pueden, con la que ellos pueden crear tecnología para desenvolverse conciencialmente, espiritualmente, estelarmente en cada plano dimensional, ¿sí? Por eso son las tres, a lo mejor las tres órdenes más conocidas, pero hay muchas más, ¿no? La orden Goronandel, la orden Aubonal, hay muchas otras órdenes. Y, por ejemplo, de la línea de los Nananandeks, cuando se llevan a cabo los proyectos de materia bariónica, materia física, en esos planos dimensionales, hablando ya de organismos biológicos, ellos tienen las matrices primordiales, los códigos, ellos tienen el conocimiento, la información de cómo se decodifica y cómo hacen ese acoplamiento atómico molecular a la conciencia misma, ¿no? De la conciencia misma de cada supramónada, mónada, yo soy, hasta el alma, ¿sí? Cómo se puede acoplar esa alma en esos niveles de varionicidad, en sus diferentes facetas. Por eso es que también son los mayores genetistas, porque son los que tienen ese conocimiento, esa información, los que pueden hacer los proyectos, y junto con la línea principal de los hijos paradisíacos, ellos dirigen los diferentes proyectos. Por eso, en cada galaxia, ya hablando de la 12ª dimensión para abajo, la materia bariónica, hay una línea principal de una dirección que se llama el Consejo Evolutivo Galáctico, o el Consejo Shamuna, o el Consejo Lanonandek, donde son Lanonandeks, o de la línea de los Lanonandeks, donde ellos van generando esos proyectos permitidos para esa estabilización de la conciencia en esos niveles, ¿sí? Y bueno, de la parte, por ejemplo, eclesiástica, un arcángel es una conciencia que vibra en la frecuencia alrededor de entre la 9ª, 12ª, hasta a lo mejor 14ª dimensión, ¿sí? Ese es un arcángel, ¿sí? Esta conciencia donde ya tiene ese acoplamiento directo con el yo soy, o es el mismo yo soy, ¿sí? Una proyección del yo soy. Cuando estas conciencias llegan, este arcángel va teniendo que viene estando en un nivel aproximadamente de, como lo dije, de 12 dimensión, en esos niveles, ya tiene esa experiencia de aprendizaje, también va acoplando esas diferentes estructuras con diferentes cargos, generando también tanto una expansión de su propia conciencia acoplado a otras conciencias mismas, tanto que a conciencias de sí mismo, es decir, un yo soy puede estar en 16ª dimensión, en la dimensión 16, y su mónada puede estar en la 25, pero aquí ya es un arcángel y adquiere un cargo. ¿Qué va a pasar? Él va a generar un estado ahora de estabilización entre esos rangos, donde también es la mónada, donde también es el yo soy, y también está acoplada a un conjunto de frecuencias en esos niveles, ¿sí? Y ese es otro cargo, ¿sí? Ya vienen superiores, serafines, querubines, y el Elohim es querubines, serafines, Elohim, no recuerdo. El Elohim se le llama Elohim también, o a los Elohims primordiales también se les llama los Lanonandeks primarios, ¿sí? Porque después, como ellos tienen esa habilidad, esa maestría en la materia, posteriormente, cuando cualquier conciencia que no venga de la línea de los Nanonandeks, pero haya tenido esa experiencia a través de las diferentes líneas de estudio, en especial de magismo, órdenes espirituales, para entender y poder manipular la materia en sus diferentes facetas con su propia conciencia, ellos también fusionan su esencia y su energía y su conciencia con las matrices primordiales de los Lanonandeks,
Por lo tanto, cuando llegan a un estado de evolución superior en los niveles de aproximadamente 33, 46 dimensiones, en esos niveles se les dan el cargo o por ejemplo, el Elohim, bueno, viene de ese término eclesiástico, pero se entiende que el Elohim es un ser creador, ¿no? Entonces ya él puede también generar vida, conciencia, puede generar nuevos proyectos donde él pueda ser parte principal de la regencia, de la dirección, proyectos que él quiera desarrollar, tanto de genética como de otros proyectos expansivos de la conciencia. Ahora, el ángel en la línea eclesiástica viene siendo un alma que está en niveles aproximadamente de 5 dimensiones, 6, 7, 8 dimensiones máximo. En esos niveles es un alma que esté en cualquier sector de la galaxia, experimentándose en cualquier raza, ¿sí? Es decir, puede ser un pleyadiano de quinta dimensión que le dan ese cargo de ángel por el mérito, por lo que ha tenido o ha desarrollado a lo largo de su experiencia en ese punto, tanto que puede ser un siriano, un orionino, ¿sí? Tanto que pueden ser de diferentes razas, un humanoide, un insectoide, un anfibio, ¿sí? Entonces, un cetáceo, así que pueden estar vibrando en esos niveles, 6, 7, 8 dimensión. Esos son los ángeles, o como se les conoce a estas energías, estas entidades, bajo la línea eclesiástica, ¿no? Pero son solamente conciencias que están bajo proyectos, junto con los comandos estelares correspondientes. Los comandos estelares van en relación tanto que normalmente a la genética, pero más al tiempo-espacio donde se desarrolló esa civilización, ¿no? Ya sea en quinta dimensión con una codificación genética humanoide o con otra codificación, van generando diferentes comandos en diferentes planos dimensionales de la materia bariónica. Pero bueno, eso es más adelante. Aquí lo que quiero que se entienda es esta parte de la conciencia, ¿sí? En esos niveles, como de qué estamos hablando, a qué nos vamos refiriendo con una supramónada, con una mónada, con un yo soy. Tiene que quedar algo claro, que vamos a hablar, por ejemplo, del universo local de Nevadón en el que estamos, ¿sí? Donde está todo este círculo o la esfera y todo lo de adentro, todo en sí, es Mika, ¿no? La conciencia cósmica de Mika. Entonces, esta misma conciencia cósmica decae, su conciencia, se proyecta su conciencia en diferentes facetas para generar toda la estabilización del sistema cuántico creador, junto con las matrices, como ya mencionamos, de los Lanunandex para la estabilización en esos niveles y de la estructura de las conciencias Boronandex, ¿sí? Entonces, toda esta conciencia de Mika trae esos estados, diferentes estados de vibración o de frecuencia, ¿no? Hablando de la energía morontial, pasando a la materia morontial y después a la materia bariónica. Todo en sí es la misma proyección cósmica de esta conciencia de Mika en esas diferentes facetas. Por lo tanto, todo lo que vaya siendo construido por dentro va a tener su información, sus códigos, ¿sí? Es decir, que las mismas estrellas, los mismos planetas, traen las matrices primordiales dentro del universo local de Nevadón, traen esas matrices de él, sus códigos primordiales, y también todos los proyectos que se creen y se generen en su universo local, en los diferentes niveles dimensionales, también va a traer la codificación o se va a mezclar con la codificación de Mika, sus códigos, sus matrices, su información, su conciencia, van a tener esa conexión cuántica, cósmica de sus redes neuronales, ¿sí? Pasando y transmigrando información tanto que de otros lugares, o es decir, tanto de otras conciencias, de otros hijos paradisiacos en sus diferentes niveles como supramónada o mónada. Puede llegar una mónada directamente al universo local de Nevadón o a la misma conciencia de Mika, que es lo mismo, o puede llegar como una supramónada, o puede llegar como una mónada, o puede llegar como un hijo paradisiaco directamente en el nivel de la 46 dimensión para arriba, ¿no? En esos niveles generar ese acoplamiento para tener la vida, la experiencia,
en el plano dimensional correspondiente. Digamos que este es mi K y estos son otros universos locales, es decir, otros hijos paradisiacos, ¿sí? Donde generan ese entrelazamiento. ¿Y qué pasa? Todo esto pasa a nutrir, tanto que a mi K lo nutre de su nueva información, le da evolución porque es nueva información, nuevos códigos que adquiere, tanto que cada hijo paradisiaco en sus diferentes niveles va a generar esa nutrición también de sus códigos, mezclándose con ellos para generar ese proceso también de evolución.